¿Cuánto? 13 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Seguimos por el aire de la 104.1 y tal como lo habíamos prometido, tenemos visitas, gratas visitas. La semana pasada estuvimos hablando de la actividad del cartódromo y nosotros tenemos una cámara ahí en Sierra La Barrosa que nos permite ver el autódromo y vemos el cartódromo también. Así que, bueno, además de eso, la producción estuvo hoy muy temprano, anduvo por el cartódromo, me dicen, haciendo imágenes, y cuando hablemos con nuestros invitados, la gente que está en el streaming va a poder ver las imágenes del cartódromo de hace un ratito nada más. Para presentar entonces está el presidente del Autoclub Balcarce, Julio César Álvarez. Buen día, Julio, ¿cómo andás? Hola, buen día. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, buenos días a toda la audiencia. Gracias. Y gracias a Claudia Garrido, miembro de la comisión directiva. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Pasa pocas veces hablando de automovilismo. Mirá que hemos recorrido comisiones. Vos sabés lo que le voy a preguntar. Sí. Decilo. Bueno, integramos mujeres a la comisión. Muy bien. A ver. Porque pocas veces pasa, ¿no? Sí. Casi nunca. ¿O no? Claro, por eso digo. Me llamó la atención y para bien, cuando me dijeron que venías vos y que integrás la comisión, digo, qué bueno, ¿no? Creo que es la primera vez en la historia del Autoclub Balcarce que lo integra también. Acércate un poquito el micrófono. Que lo integra también una mujer. Bien. Y mirá que han luchado con el Autoclub Balcarce. Sí, la verdad. ¿Vos estás de siempre o te acercaste? Bueno, yo soy socio, o sea, de muchos años. Ajá. Bueno, después una cuestión legal que hubo y por trabajo me había retirado a Mendoza y no pagué la cuota de socio y ahí quedé borrado de socio, ¿no? Cuando se hizo la reinscripción de vuelta del autoclub, volví a ser socio otra vez y a integrar la comisión, primero de vocal, después fui protesorero y siempre anduve ahí boyando. Y bueno, después de Javier Giuliano y los restos de la comisión me eligieron para que fuera presidente de ellos y bueno, acá estoy, hoy de presidente. ¿Sabés con quién estamos haciendo contactos para que venga a charlar con un viejo presidente y dirigente de acá, que es Cacho Galela, que fue presidente del Autoclub? Fue presidente, Las primeras notas que hago yo haciendo radio, se las hago a Cacho cuando estaban acá en la 18. Creo que está la DDI ahora. ¿Dónde está la DDI? La sub-DDI. Claro. Ahí estaba el Autoclub y hice mis primeras notas con Cacho. Los chicos de producción están trabajando para traerlo. Y vamos a estar charlando largo y tendido, ¿no? Sí, me acuerdo, yo estuve en el pase de la presidencia de Cacho Galela ¿a quién era? A Fioriti. A Hugo Fioriti. A la Chacha, como lo conocemos nosotros. Exacto. A Hugo Fioriti, claro. Así que mirá si conocemos. Sí. Y he seguido de cerca la historia que no la vamos a hacer ahora, ¿no? La del Autoclub, pero ha sido... Sí, tiene 62 años, ¿no? Mucha vida. Mucha vida en Balcarce, muchas carreras y bueno, vamos por muchas más. El Autoclub, en algún momento, en el automovilismo nacional, era de los clubes más respetados, apreciados y valorados en la República Argentina. Eso lo he escuchado de dirigentes nacionales. Hablar y contactarse con el Autoclub Balcarce era lo más. Sí, era un equipo de trabajo, había en esa época que organizaban una carrera en una semana. Sí. Y bueno, con éxito total. Con éxito total y eran, la verdad, una maravilla verlos trabajar y cómo salía todo, ¿no? Sí. Bueno, y después de tanta lucha y tanta pelea en los últimos tiempos, vamos a tener actividad. A mí me intriga esto, que con eso vamos a arrancar si ustedes quieren, ¿no? El otro día cuando estábamos anunciando que pusieron fecha para pruebas y utilizaron las pruebas comunitarias. Entonces yo le dije, ¿qué son las pruebas comunitarias? No sabíamos. Bueno. ¿Quién nos cuentan ustedes que son pruebas comunitarias? Te digo, ¿por qué pruebas comunitarias? Sí. Porque cualquiera que tenga un karting
y vaya con sus elementos de seguridad, casco, buzo, cuellera, botas, guantes, Sí, los va a elementos. poder girar. No es necesario que tenga la licencia de la federación, ¿no? Ah. O sea, hay muchos chicos en Balcarce, gente grande también, que tiene el karting parado de aquella época, de 7, 8 años que Sí. no andan. Bueno, ellos pagando una suma que va a ser para el seguro de volantes, que logramos hacer un convenio con volantes, van a tener seguro de cualquier accidente que tengan, que los pueda atender bien, como si fueran una carrera normal. Y no necesita, ya te digo, ser federado ni nada de eso. Ellos solamente con eso y tener un karting nos dicen qué cilindrada y los vamos a poner en las pruebas con pares más o menos, ¿no? Porque van a venir gente que está corriendo, ya nos han avisado que vienen, y bueno, eso van a andar juntos ellos, y los otros los vamos a tratar de ir separando por cilindrada y por experiencia y como sea, ¿no? Más que nada esto, digo yo, ustedes me van a corregir, esto es una movida, digamos, un reencuentro con el kartódromo y la gente de los karting y los chicos y los más grandes. Sí, más que nada toda es la comunidad tipo fiesta sería. automovilística sobre todo Sí, está esperando ansiosamente esta reapertura. claro. Desde diciembre del 2024 que estamos trabajando muchísimo Sí, sí. para que esto sea posible, y todos se han hecho eco de este trabajo, y por supuesto bueno, estamos ya preinscribiendo a pilotos para que puedan participar este fin de semana. Ujú. Este fin de semana, ¿no? Sí. Cuéntenme, seguramente después eso se va a proyectar en mucha gente, ¿no? Pero ¿de qué edad oscilan los que se inscriben? A ver, chiquitos, medianos, más grandes. Y sí, hay A ver. de 6, 7 años hasta 70, te diría, y Claro. 70 y algo. Claro. Sí, recién va a ser una empezamos. fiesta. Claro, recién Sí. empezamos con la preinscripción, pero al cartódromo o mediante las redes nos han comunicado de que tienen mucho interés en venir. Adolescentes que están corriendo, hijos de corredores que tienen un karting esperando esta reapertura, gente que ha tenido karting en alguna época y que lo dejó colgado y vienen a decirnos: lo bajé y Presente. lo voy a preparar, Claro. no sé si llego, y entonces estamos todos esperando el sábado y el domingo para que se enciendan los motores, como dicen en este ambiente. Y bueno, de todas las edades, como dijo Julio. Sí, el otro día estuvimos con Tulio Mangoni y nos decía que Santiago hace años que no andan en karting, porque es grandote, Claro. pero lo bajó, quiere ir de vuelta porque él tiene mucha Quiere estar ahí. nostalgia de él, y lo bajó, lo tenían colgado y lo bajaron y iban a poner en marcha y iban a tratar de estar él. Y bueno, como él estuvo el Bochita Ciantini, o sea, el Chinito, como le decimos El nosotros, Chinito. que va a tratar de estar también, Ubiña, o sea, pilotos de renombre que están corriendo a nivel nacional, bueno, Santiago Lantela, Benjamín, que nos está ayudando siempre también, van a ir, o sea, va a haber un nivel de pilotos muy buenos, y también va a haber gente que va a ir a despuntar el vicio, como quien decimos, que nosotros también los apreciamos a eso, que vayan, ¿no? Sí, Francisco Tamaño también lo Sí. está preparando hermosamente a su karting. Bueno, estamos todos expectantes. Sí, Juancito Carilo, se nota. Sí, hay Gustavo Mazassa. Sí, Bueno, ahí. tenemos una lista muy grande que están. importante. Se nota en sus palabras la alegría y la emoción. Sí, es que eso es lo que nos transmiten. Sí. Cada día que estamos en el cartódromo recibimos visitas de toda la comunidad. O sea, a nosotros nos alegra que vengan tanto el vecino del cartódromo como, por ejemplo, los hijos del Cholo Vivó,
Mirta, que ha venido a visitarnos y nos ha sorprendido con su visita. Claro. El hijo de Hugo Fioriti, que recién nombrábamos, es muy Javier emotivo Barragán, todo eso para la gente, con sus hijos. Dirigente de toda la vida. Y les sale voluntariamente venir al cartódromo. Y se hacen unas charlas hermosas y por supuesto nos emocionamos junto con ellos. Claro. Es muy lindo lo que pasa. El otro día estábamos mirando televisión con Franco, entonces me decía, fulano en distintas categorías, dice, todos estos papás venían a correr acá al cartódromo, ¿no? Claro. Él me los iba nombrando, que los conoce. A mí se me pasa Nos ya. mandaron una foto hace poquito, la semana pasada, de Santiago Mangoni. Sí, cuando fue la primera carrera, que ganó en la categoría de él y Pablo en la otra categoría. O sea, cuando era chiquitito, un hermoso. Sí, claro. Divino. Sí. La verdad que el nivel de piloto zonal es muy bueno y bueno, nos van a acompañar muchos de ellos. ¿A qué hora empieza la actividad el sábado? Las puertas van a estar abiertas a las 8 de la mañana para que entre público y los corredores, los equipos, y pensamos 10 de la mañana empezar a girar hasta las 5 de la tarde el sábado y el domingo también. En los mismos horarios. Va a haber, pregunto, ¿no? Sí. Atención, alguien quiere tomar, comer algo, sí. Servicio de buffet, ¿va a haber? Sí. Tito Bliger va a estar con el full track de él y bueno, y ahí va a haber, lógico, ya pusimos en condiciones todos los baños, vamos a tener también baños químicos, o sea, para que vaya la familia y pase un día ameno, ¿no? Bueno, y cuéntenme ustedes ahora con todo esto que pinta para ser un éxito, ¿qué pasa entre ustedes cuando che, mirá quién vino, mirá quién se anotó, cuéntenme esa parte de ustedes. Es algo asombroso en nuestra familia. Por supuesto que todos se asombran, lo primero que se asombran es de mí, y bueno, acompañándolo a Julio, la verdad que es hermoso, una alegría que estamos disfrutando todos, nuestros hijos, nuestra familia, hermanos, cuñadas, sobrinos, toda mi familia. Mis padres, la verdad que es hermoso lo que está pasando, y lo que sí nos está sucediendo es que hablamos 24 horas del cartódromo, y cada vez que vamos un pastito más ya lo estamos cortando, y que queremos cada vez pintar más, y que queremos que esté hermoso. No nos dan los brazos ya para dejarlo mejor, pero bueno, va a estar abierto con todo lo que tenemos y con todo el amor con el que le hemos puesto. Se nota. Claudia, bueno, felicitaciones por ser la primera mujer que viene a coparle la banca acá a los hombres. No, me han recibido muy bien. Te estoy cargando seguro. Y bueno, espero que continuemos con este trabajo codo a codo con todos los miembros de comisión y con la gente que incansablemente nos apoya y nos da esta alegría que tenemos hoy. Se nota y lo felicito. Julio, bueno, felicitaciones. Te toca un tiempo de bonanza, un tiempo lindo. Pero vos conocés el pasado, así que seguramente, sabiendo todo el esfuerzo que se ha pasado y todas las luchas que han tenido, te vas a poner lo mejor para que esto siga adelante. Sí, la verdad, Luis, que fue una lucha constante de los que tuvieron anterior mío. Yo eso es lo que les digo. Hoy estoy yo, pero estamos todos. Seguro. Me toca estar adelante, pero están todos los que estuvieron siempre y se han sumado nuevos socios y nos están ayudando a todos, así que es de todo, no es de Julio Álvarez solo esto, es de todo. Bueno, así que se le siente agradecemos el apoyo de esa gente que estuvo antes y que hizo tanto por el cartódromo, son los que nos impulsan. Está bien, gracias por venir, mucha suerte el fin de semana. Bueno, gracias a ustedes por la nota. Gracias a todos, y bueno, que nos sigan en Instagram, Balcarce Autoclub Oficial 2025, Autoclub Balcarce por Facebook, también por TikTok, así que bueno, y los esperamos. Muy bien, muchas gracias. Tal. 2 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana, hora de noticias, vamos al encuentro de ellas y ya volvemos, gracias.
momentos que siempre